Y vamos a saludar a Pablo Callejón, nuestro compañero. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. Saludos a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Cómo están ustedes? Bueno, nos alegramos de tenerlo por aquí. ¿Qué nos ha traído para hoy? Bueno, ha pasado un tanto desapercibido en la portada de los grandes medios, pero sí ha encontrado una respuesta muy fuerte a través de organizaciones sociales y también en la propia Cámara de Diputados y de Senadores. Y tiene que ver con esta ley de cupo para personas trans. La Argentina fue a lo largo de los últimos años una referencia sobre el valor de otorgar derechos desde la diversidad, de generar en la identidad de género y en la contemplación de las minorías, sobre todo en las minorías que son vulneradas en sus derechos y en sus condiciones por el actual contexto social y económico, de poder darles una contención. Las leyes, como todos sabemos, siempre vienen por detrás de los cambios sociales. Parece que esto debió haber transcurrido mucho antes, pero es un cambio sustancial, ¿no?, hacia la mirada de las personas trans, sobre todo en las enormes dificultades que tienen para poder acceder al mercado laboral. Y sin acceso al mercado laboral, esto condiciona cualquier otro derecho posterior, el de la salud, el de la vivienda, el de una mejor condición de vida. Es el de las personas trans uno de los sectores con menor expectativa de vida en la Argentina. Probablemente el sector con menor expectativa de vida, lo que revela las enormes dificultades por las que deben transitar durante y de lo que ha ocurrido en los últimos años en el país. Pero vamos a ver en tramas qué es lo que finalmente se ha aprobado en el Congreso de la Nación. Tras varios años de reclamo por parte de las organizaciones LGBTQ, el proyecto de ley para establecer un cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgéneros obtuvo dictamen en las comisiones de Mujeres y Diversidad de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. Es decir, ha habido un aval mayoritario para que finalmente pueda ser tratado en sesión. El proyecto de ley tiene por objeto establecer medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgéneros. Es decir, no es una carta de buenas intenciones, sino que se pueda cumplir con el objetivo de promover la igualdad real de oportunidades en todo el territorio de la Argentina. Es una ley que va a tener alcance nacional. Se establece que el Estado debe ocupar en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgéneros. Es decir, en el Estado nacional, provincial y municipal, al menos debe haber un 1% destinado a las personas trans. Tendrán que establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por las personas trans y reservar las vacantes que se produzcan en los puestos correspondientes a los agentes que hayan ingresado bajo el régimen de esta ley. Es decir, si hay una persona trans que deja su puesto, debe ser ocupado por otra persona trans. Es decir, se debe garantizar la continuidad de la política. El requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones centrales que también se buscan revertir con esta ley inclusiva es la posibilidad de educarse, ¿no?, de que puedan tener un trabajo y al mismo tiempo puedan completar los estudios. La discriminación, la segregación y la imposibilidad de contención social que se ha generado en estos últimos años ha impedido que muchas personas trans hayan terminado las escuelas. En caso de que los aspirantes no hayan completado sus estudios, se les va a permitir su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos requeridos y finalizarlos. Es decir, ingresan al puesto laboral y se les permite seguir estudiando. Se estipulan incentivos para el sector privado, tales como la contribución patronal, que se genera por la contratación de las personas beneficiarias de la ley, que podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales. Es decir, se pagan esas contribuciones patronales, pero se los toma como a cuenta de otros impuestos.
que debía pagar la patronal. El beneficio tendrá la duración de 1 año y en el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, el plazo se extiende a 2 años, porque la idea no es solo incentivar la incorporación de personas trans en el Estado, sino también en los ámbitos privados. En Argentina, estos son datos de la ONU, Mariano, Sí. de la Organización de las Naciones Unidas. En la Argentina casi todas las personas trans viven en la pobreza y la indigencia. Muchas de ellas fueron expulsadas de sus hogares durante su juventud, porque sus familias rechazan la identidad de género. Por eso también es tan difícil que hayan completado los estudios. Claro. Y toda la situación, Pablo, vos lo marcabas con el tema de la cantidad de años que tienen en promedio de vida, y es realmente llamativo, es muy, pero muy doloroso esta situación, porque están pasando desde el inicio, desde su nacimiento, hasta su muerte, lamentablemente, por todas estas situaciones que vos estás mostrando, con las con trabas e imposibilidades. Es así, Mariano. Por eso la necesidad de revertir un cuadro de segregación y discriminación que es muy fuerte. Quiero recuperar la placa que veíamos recién porque tiene mucho que ver con lo que vos señalabas, precisamente. Vamos a ver la trama para poder explicarlo. El informe elaborado por la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina y la Fundación Huésped da cuenta además de la alta incidencia de ideaciones suicidas en personas de este colectivo durante su adolescencia, porque es cuando generalmente empiezan a expresar su verdadera identidad, no la que eligen, sino la que son, la que naturalmente son. Entonces cuando lo empiezan a expresar empiezan a aparecer situaciones de mucha discriminación y segregación que llevan a esa alta incidencia de ideaciones suicidas. El 90%, Mariano, de las mujeres trans subsiste ejerciendo el trabajo sexual. Es la única alternativa que encuentran. Y como trabajadoras sexuales, estas mujeres están predominantemente expuestas a la violencia, que muchas veces toma la forma de violencia policial, ¿no? Es la propia policía la que actúa como mecanismo represivo de la vida de estas mujeres. Pero también los transfemicidios han sido una constante en los últimos años en la Argentina y por suerte comenzaron a ser visibilizados como tal, ¿no? Porque esto permite dar magnitud de la violencia que sufren. Sometidas a 3 dimensiones de opresión por su condición de mujeres, trabajadoras sexuales y además trans, este colectivo, lo que decíamos Mariano recién, tiene una esperanza de vida de entre 35 y 41 años. Claro, esta es la esperanza de vida en la Argentina, según datos de la categórico, organización. Pablo, es un número categórico. Es tremendo. Es tremendo. Sí. Cuando uno observa esa cifra y este contexto que hemos descrito, naturalmente uno puede entender por qué el Estado tiene que tomar un rol más activo en la contención de estas personas, en darles una oportunidad real, ¿no? En principio el trabajo es el primer factor de inclusión. Sí. A partir del trabajo comienzan a aparecer otras alternativas, ¿no? Claro. Que tienen que ver con una salud, con la vivienda, con acceder a determinadas condiciones de vida que se van perdiendo, tener que dejar ese sometimiento de la explotación sexual. Bueno, son alternativas que emergen naturalmente. Bueno, parece una ley que ojalá se pueda concretar rápidamente en el Congreso, puede dar una respuesta que no será total, pero que al menos nos conducirá en un mejor camino para la vida de las personas trans. Yo coincido plenamente, Pablo, que el Estado es el que tiene que tomar estas acciones, estas políticas. Ahora también mucho depende de nosotros como sociedad. Muchísimo depende de nosotros como sociedad para que estas políticas se puedan llevar adelante, exigirlas que se cumplan y después adoptarlas, hacerlas propias y después naturalizarlas, ¿no? Porque mucho se habla, pero ¿por qué tiene que ser una ley? ¿Viste como la ley de cupo? ¿Pero por qué? Bueno, porque si no, no se da. Está más que claro. Cuando hay una ausencia de esa respuesta social, es el Estado, es la primera de esas respuestas, no el mercado, evidentemente, ¿no? El mercado ha acompañado las miradas de segregación que hoy existen socialmente. El Estado es el que brinda esa primera contención, pero el cambio no debe ser solo en la apertura laboral, sino que debe formar o fundamentar un cambio cultural. Claro. Que hoy sea el Estado y que después
se permite esa amplitud hacia los ámbitos privados. Es un camino complejo, engorroso, en el que las herramientas no abundan y las urgencias son muchas, ¿no? Ante ese contexto parece un paso muy importante, aunque no definitivo. Y eso es lo que se deberá trabajar, ¿no? Que este sea apenas el comienzo de un proceso que genere una contención real. Y es uno de los colectivos, vos lo marcabas, Pablo, es uno de los colectivos que más sufre, como para poner un término, toda esta situación y lamentablemente todo lo que toca atravesar en cada uno de los objetivos que se plantean, ¿no? Porque la explotación sexual no es una elección en las generales, es lamentablemente lo único que queda, ¿no? No, claro, nunca lo es. Hay una discusión que desde AMAR se plantea sobre las meretrices que deciden, ¿no? Optar por esta determinación. Es muy complejo y quizás nos llevaría mucho tiempo poder abordarlo y sobre todo se necesita la perspectiva de la mujer y no quedarnos solo en esta impresión que nosotros podamos tener. Pero es muy difícil imaginar que una mujer en soledad decida que esa sea su condición de vida, ¿no? Por eso, en general, detrás de todo esto hay una trama de trata, de explotación, de violencia, de discriminación, que es la que somete a esa situación a la mujer. Por lo cual, mucho más esto se da en la situación de las personas trans, a las que no parece quedarles otra oportunidad. Bueno, aquí se abre esa oportunidad y es ojalá la chance que se debe consolidar. Y ojalá que el Estado, primero dando este paso y después nosotros como sociedad, lo podamos tomar como propio. Pablo, muchísimas gracias. Abrazo grande, que disfruten del día. Hasta luego, igualmente.